Bien, buenos días a todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan amanecido bien a pesar de las horas, la madrugada, que hayan descansado bien. Bienvenidas a un nuevo taller de meditación bíblica. Me gustaría saber si hay alguien que se conecta por primera vez. Siempre me sirve para poder explicar un poquito qué hacemos acá. Puede ponerlo en el chat o levantar la manito, como se sientan más cómodas. Ok, parece que no. Bien. Entonces, empecemos de frente. ¿Les parece? Em, Vamos a orar para empezar. ¿Alguno de ustedes quisiera orar para abrir este tiempo juntas? Oremos. Gracias, Gaby. Señor, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por el frío. Gracias, Señor, por que podemos tener un techo, que podemos tener internet, Señor, para conectarnos. Gracias por la tecnología usada a tus pies, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas hablarnos fuerte y claro esta mañana. Tú has prometido, Señor, que si te buscamos, te encontraremos y anhelamos, Señor, encontrarte hoy. Y que puedas, Señor, enseñarle a nuestro corazón a quedarse quieto y escuchar la parte que nos será quitada, Señor. Te pedimos que puedas usarnos a todas las hermanas aquí en este chat, Señor, para que podamos enseñarnos unas a las otras esas cosas hermosas que tu palabra nos revela. Por favor, Señor, quita toda preocupación, toda angustia, todo mal ánimo, Señor, o esa tristeza profunda, Señor, que no nos deja contemplarte. Y que en cambio, Señor, sea sustituido por ese gozo y esa paz que el mundo no comprende, Señor. Ayúdanos a presentarte nuestras peticiones con humildad, Señor, sabiendo que eres un Dios bueno, que inclina su oído a nosotros. Cambia, Señor, nuestro lamento en baile y permítenos, Señor, no salir como hemos entrado, sino salir renovadas, confrontadas, animadas por la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, hoy día vamos a leer el capítulo 12 de Marcos. Vamos a continuar en el 12 y vamos a leer del 13 al 27. Y vamos a hacerlo en dos lecturas. La primera lectura en una versión literal, como lo es la Reina Valera o la Biblia de las Américas, y la segunda en una versión dinámica, como la NBI. Entonces, ¿quién de ustedes quisiera hacer una de las dos lecturas? Hola, yo la puedo hacer en la Reina Valera, nada más del 12 al cual, Al capítulo 2. 27, del capítulo 12 del 13 al 27 de Ok, Marcos. ok, si quieres Sí, entonces la hago. gracias. Tú haces la primera lectura, Suri, entonces. Alguien que Ok, tenga NBI para hacer la segunda. ¿ya lo leo? No, 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 todavía. ¿No? Falta todavía la segunda lectura. ¿Quién tiene NBI para hacer la segunda lectura? Tati, tú. No entendí. Es que si quiere participar, pero creo que tiene que ir a traer su micrófono o sus O su audífonos. Biblia, o su NBI. También. Mientras tanto, Euge, te puedo pedir que tú te encargues del texto hoy. Sí. Ya, súper. Ya, Tati, tú haces la segunda lectura entonces. Del Marcos 12 del 13 al 27. Listo, Suri. Entonces, cuando estés lista. Ok, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo de ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis?
traedme la moneda para que la vea. Ellas se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y le dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Gracias, Suri. Tati, cuando estés lista. Dice, luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie, ¿por qué no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios? ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó, ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son estas imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces los saduceos que dicen que no hay resurrección fueron a verlo y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de éste tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. Cuando resuciten, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? ¿Acaso no andan ustedes equivocados? Les replicó Jesús. ¿Es que desconocen las escrituras y el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes andan muy equivocados. Majo pensaba en desde el 15 al 17 o igual pensé en el 26 al 27. No sé cuál será mejor para trabajarlo. Creo que podemos trabajar el 26 y el 27. ¿Sí? Súper. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es transcribir el texto del 26, Marcos 12, del 26 al 27 en nuestros cuadernos.
Yo ahorita vengo y estoy buscando un cargador mientras que ustedes transcriben. Hermanas, buenos días. ¿Me podrían decir qué versículo están transcribiendo? Es el 26 y el 27 del capítulo 12. Gracias, Gaby. Bien, entonces podemos ver cuál es el siguiente paso. ¿Quién lo quiere explicar? Y el siguiente paso es el desglose, que es como desmenuzar el texto, como dices, Majo, para ya no verlo como un bloque. Vamos a usar conectores para irlos separando, verbos o personajes, conforme vayamos viendo el texto, y pues nos ayuda a empezar a meditar en la palabra. Gracias, Denny. Efectivamente. Lo que queremos es dejar de verlo como bloque, empezar a verlo por... Es como si nos dejáramos llevar por el mismo texto y dejamos que el mismo texto nos vaya diciendo como cuál es su propia estructura. No vamos a cambiarle nada al texto, lo único que vamos a modificar es digamos, la forma como está escrito. Ahorita lo tenemos como párrafo, vamos a pasar a tenerlo por líneas. Y como dice Denis, es como el calentamiento de la meditación, porque no es per se una meditación, pero es un calentamiento porque nos empieza a dar ideas de de algunas palabras, empieza a lanzar algunas palabras a nuestra mente, como que algunas palabras empiezan a brillar en nuestra mente.
Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Si ya ustedes lo han hecho antes, les sugiero, si tienen más de 3 talleres, les sugiero que puedan, que no dependan de mí para hacerlo, pero si este es tu primer, segundo o tercer taller, puedes copiar lo que yo hago para que te vayas familiarizando, porque es una técnica que a veces es difícil de explicar y es mejor aprenderla en la práctica, pero lo cierto es que cada texto tiene como su propia, cada texto es como independiente, entonces nos dejamos llevar por el texto porque aún en los mismos evangelios hemos encontrado textos muy distintos para desglosar. Entonces lo mejor es ir aprendiendo al hacerlo. Bien.
Ok, voy a explicar por qué hice lo que hice. Em, no es un texto como facilito para, necesariamente para desglosar, digan las caras. Sí, no es un texto fácil para desglosar. Yo también ahí por ratos la sufrí. Entonces, y en cuanto ¿a quién? O qué, ¿verdad? A qué. Entonces, acá yo puse debajo de cuánto, porque es sobre lo que va a contar que los muertos resucitan. Y sobre esto está haciendo la pregunta. Entonces, por eso, debajo de cuánto, también hago la pregunta. ¿No han leído? ¿Qué cosa no hemos leído? Por eso va, que en el libro de Moisés, y se pone más específico, ¿no? En el pasaje sobre qué, por eso va abajo, sobre la zarza. Pero Jesús sigue haciendo la pregunta sobre lo que han leído, por eso es que abajo he leído sigo digamos, el- lo que va diciendo. ¿Cómo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le dijo, ¿qué dijo? Yo soy el Dios. Y esto simplemente por un tema de espacio, podían ponerlo en una línea, también pueden ponerlo, digamos, cortado, como yo lo he hecho, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Am, Acá me falta algo, ¿no? No, está bien. Ok. Ok. Él, ¿qué hay de él? No es Dios de muertos, sino, ustedes saben que el contraste, como este si no, siempre lo suelo poner solo, lo pueden poner solo o también ponerlo en una línea como dice acá. Ay, ustedes están muy equivocados. No, como les digo, no es un texto como muy facilito de desglosar. A veces nos topamos con textos así, otros son muy sencillos. Y tratamos de hacer mejor esfuerzo simplemente para que a la hora de poder meditar podamos tener un texto que no sea un bloque y que nos ayude a observarlo. Y también un texto en el que podamos, que nos permita luego poder observar, que esté como más ligerito para observar. Entonces, a veces, como esto no está escrito en piedra, no es como que nos tiene que quedar perfecto, tratar de no romper el sentido del texto, eso es lo principal, que no lo cortemos de tal forma que cuando lo volvamos a leer, pues estamos rompiendo un poco la estructura de lo que el autor quiso decir. Bien, entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer es, vamos a parafrasear el texto. Si, a ver, ¿qué es paráfrasis? La paráfrasis es decir lo mismo con otras palabras. No es interpretar el texto, no es sacar una conclusión del texto, no es reflexionar sobre el texto, es decir exactamente lo mismo con otras palabras. Em, si no se te hace fácil hacer una paráfrasis, yo te sugiero que vayas como palabra por palabra. Hay personas que les cuesta más la paráfrasis y es normal, es absolutamente normal. Si es tu caso, no te sientas mal. Por eso, si se te hace fácil, yo te sugiero que hagas un par de paráfrasis. La idea de la paráfrasis es que nosotros podamos prestarle atención al texto. Ahorita con el desglose hemos estado sufriendo con cómo dividirlo, pero no hemos prestado necesariamente atención a las palabras. Con la paráfrasis estamos obligadas a ver el texto, a ver las palabras, a pensar en ellas para poder buscar un sinónimo. Otra vez, esto no es que van a sacar una interpretación, una reflexión del texto, simplemente van a copiar el texto y van a copiar el texto, pero con sus propias palabras. No tengan miedo de decir una herejía, obviamente traten de hacerlo, por eso traten de hacerlo más, si esto es de las primeras veces que hacen paráfrasis, traten de ir palabra por palabra, pero aún así siéntanse tranquilas porque no están escribiendo la próxima traducción de la Biblia, esto es un ejercicio personal, así que no tengan como un peso encima de, Dios mío, voy a decir una herejía, ¿qué va a pasar? No pasa nada, ok, de verdad no pasa nada. Bien, am, yo voy a hacer la mía. Yo les sugiero que
No la copien, o sea, no copien lo que yo hago, lo pueden usar si quieren como referencia, pero traten de hacer el ejercicio ustedes. Es un buen ejercicio personal.
Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a observar el texto y ver qué verdades nos dice el texto, qué verdades nos está mostrando el Señor en este texto. En este momento no vamos a traducir ese texto para nosotras o pensar cómo el texto se aplica a la iglesia o de repente podemos aplicarlo a un grupo de personas. No, solamente queremos ver qué verdades nos está hablando el texto hoy. ¿Ok? Hola Majo, soy Paola. Hola, Paula. Eh, yo lo que veo es que Dios quiere dejar claro que la muerte para Él no existe, que Él siempre nos muestra, Él se muestra como eterno y que por lo mismo para sus hijos es lo mismo. Eso es lo que más veo yo en el texto. Ujú. Gracias. Ya. ¿Qué más? No te voy a mentir, esto está difícil, pero, pero creo que lo primero que me encanta de Jesús es cómo responde a, o sea, es bien asertivo en su respuesta. O sea, primero les responde lo de que no nos daremos en casamiento y después, o sea, responde con mucha autoridad y asertividad porque va como por orden, o sea, primero quedemos claros, no nos vamos a casar. Y con respecto a, ahorita que hice la paráfrasis, o sea, creo que es de mis ejercicios favoritos porque es como, ¿cómo le diría yo esto? O sea, ¿cómo pondría yo en mis palabras esto? Entonces, él dice, y en cuanto a los muertos, es como que va dando una respuesta, no corre, no es una respuesta explosiva, o sea, van a provocarlo, entendamos eso, lo están provocando con preguntas para hacerlo caer. Y si se fijan, bueno, yo últimamente estoy viendo muchas noticias y me da mucha risa cómo los políticos contestan con enojo. O cuando a ti te cuestionan algo y es para hacerte mal, tú contestas, puedes contestar mal, pero Jesús no perdió su templo. Entonces eso es lo primero que yo puedo ver en su respuesta. Y que tiene una respuesta fundamentada en lo que ellos conocen que es la ley, o sea, que es su historia, porque los judíos son muy así de, se sabían toda la historia del Éxodo y Moisés era como su superhéroe, ¿no? Entonces los lleva a algo que ellos sí tienen en común, porque según entiendo, habían varias facciones de los que sí creían en la resurrección y los que no creían en la resurrección. Entonces lo lleva como al punto en el que quizás todos están de acuerdo. Recuerdan a Moisés, recuerdan la zarza y recuerdan lo que dijo. Entonces es bien pedagógico el Señor, siento yo, porque va así como Él es un Dios de Moisés, perdón, de Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, no es un Dios de muertos. No sé, me encanta la respuesta de Jesús. Es que yo soy comunicadora, entonces así como, ¡oh, qué cátedra! Gracias, Gaby. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven? Hola, hermanas. Este, Vale. Sorry, tenía que decirlo. Qué bendición que estés acá con nosotros. ay, lo logramos, hermanas. Gracias a Dios. Gracias. Este, a mí me hacía recordar a Juan 11, 25, 26, cuando Jesús contesta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Porque físicamente Abraham, Isaac y Jacob sí estaban muertos, físicamente,
pero es muy poderoso cuando dice yo, primero que es yo soy, no yo era el Dios, ¿no? Sino es en presente, porque Él es y siempre será. Y me hizo pensar en eso, que aunque están muertos físicamente, eh, están vivos en Él y van a resucitar, como, como todos al final, ¿no? No sé, me hizo pensar eso, me trajo ese versículo a la mente. ¿Qué más? Hola, buenos días. Buenos días. Yo creo que también hace énfasis en eh, recordarles que Dios es un Dios vivo, porque habla en presente y dice yo soy. Y no, y también lo recuerda en el sentido de que la muerte fue vencida en la cruz. No, entonces ya no tiene autoridad y dice, sí, es un Dios de vivos. Entonces, porque Cristo en la cruz compró nuestra vida, prácticamente Él es la vida. Y Él nos la ha imputado por medio de su sacrificio y somos, y podemos ir a Él por medio de la fe y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Él es nuestra esperanza. Él nos dio vida y tenemos, y por eso dice que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ujú. Gracias, Sofi. ¿Qué más? ¿Qué Creo ven que en el también lo que texto? veo, creo que otra cosa que veo es que él no tiene miedo de decirles te estás equivocando, porque se lo dice 2 veces. O sea, desde el principio él dice, no erráis en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea, yo creo que no sé de dónde viene, porque honestamente no lo sé, de dónde viene esta idea de que no iba a haber resurrección. E incluso el planteamiento de su pregunta es rara, porque si no creen en la resurrección, ¿cómo si creían que se iban a casar entre ellos? Pero creo que una de las cosas que me impacta es que Jesús los regaña, por así decirlo, en que no están considerando las escrituras para basar sus argumentos. eh, no sé si la palabra correcta sean teológicos o doctrinales, pero Jesús los regaña por no ir a las escrituras y los confronta con la verdad usando las escrituras. Sí, los saduceos, solamente a modo de contexto, los saduceos se caracterizaban por creer, ajá, como dicen en el chat, que no había resurrección. Entonces es interesante porque quieren hacerlo caer a Jesús. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso que Jesús de arranque empieza diciendo, ustedes están equivocados. Y les voy a explicar por qué están equivocados. Y cierra diciendo lo mismo, ustedes están equivocados. Pero usa las escrituras para sustentar, porque ellos decían, no creo en la resurrección, pero seguían hablando de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Entonces se están contradiciendo entre ustedes. Por eso Jesús usa ese ejemplo para dejarles en evidencia que ellos dicen una cosa, pero dicen creer en otra. Ujú. Ok, ¿qué más observan en el texto? Yo, es un poco parecido a lo que dices, Majo, que ellos no creían en la resurrección, pero leyendo también un poco, no creían en los ángeles y en los espíritus, pero ellos también tenían una posición, o sea, eran eruditos de la palabra, ¿no? Algunos formaban parte del Sanedrín. Y leyendo, por qué Jesús, o sea, se me hace muy, muy increíble como el mismo Jesús siendo Dios conocía a profundidad las escrituras, ¿no? Y les respondía con las escrituras. Entonces quise leer Éxodo 3, que es el versículo en el que él se está basando para responderles, ¿no? Y dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, acercándose de Medián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, que la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en el medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. O sea, ellos a lo que eh, quiero llegar es que como Dios, o sea, como ellos creían que conocían la palabra y lo tentaban a él, y Jesús se ha dado cuenta que en realidad no conocía nada, no conocían la palabra, solamente la leían, pero su interpretación estaba hueca, estaban vacíos, ¿no? Y sobre todo como queriéndole dejarle quedar en ridículo, ¿no? Con preguntas, y él da así como una cachetada con guante blanco, ¿no? De decir, en realidad no conocen las escrituras, ¿no? Dicen conocerla, pero en realidad no la conocen. Ujú. Exacto, gracias, Suri. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Hola, Hola. eh, bueno, yo este texto ya lo había como leído porque en mi iglesia local, soy de Barranquilla, o sea, es lo que están predicando Marcos. Y yo tengo acá unos apuntes donde dice que Jesús realmente le estaba explicando porque no se escucha. Se escucha bien bajito, muy, muy bajito. Ah, ok, ya levanto la voz. O sea que Jesús les estaba explicando porque ellos no entendían las escrituras, ni siquiera el poder de Dios. ¿Me escuchan? Ujú. Sí, Entonces, explicarles que Jesús le estaba diciendo, o sea, le estaba explicando realmente como o sea, yo entiendo que Jesús les estaba explicando, no sé si estoy siendo herética, la eternidad. O sea, les estaba diciendo, es que ustedes tienen sus ojos aquí en la tierra. Y él les estaba diciendo, Dios no es un Dios de muertos. Y eh, o sea, porque ellos pensaban que entonces la eternidad es algo totalmente, y los saduceos pensaban que, o sea, no pensaban en la eternidad realmente, y pensaban que como estamos aquí, vamos a ser en la eternidad, que tendremos el mismo cuerpo, o sea, no sabían nada de la eternidad, y claro, ellos fueron a tentarlo, le fueron a hacer la pregunta de una forma muy provocándolo realmente, entonces, que es eso, que no tenían el sentido de qué es lo terrenal y qué es el cielo. Ujú. Sí, y tiene mucho sentido porque realmente, digamos, la vida con Dios no se termina aquí. Entonces, cuando tú quitas la posibilidad de la resurrección, estás negando toda la vida con el Señor. O sea, estás negando justamente la eternidad, y para los saduceos básicamente la vida moría aquí. Entonces, sí, no ha sido herética. Bien, ¿algo más? pues yo creo que lo interesante también es la unión entre los escribas y los saduceos. O sea, en el capítulo vemos que como que estos religiosos hasta se unieron para hacer caer a Jesús, o sea, para hacerle preguntas que lo comprometieran. Sí, Y ellos pues eso, trabajaban mucho juntos, o sea, no había, o sea, había, digamos, diferencias doctrinales, pero no es como que eran bandos que se encontraban. Ellos juntos formaban el Sanedrín, o sea, es como simplemente habían diferencias doctrinales. Sí, algo más que observen, que crean que sea relevante. Majo, yo veo, hay algo que me llamó la atención ahora con todo lo que hablaron, es que como que Jesús quiere dejar claro que la resurrección no es algo como que vamos a volver a tener cuerpos mortales o volver a tener las necesidades que tenemos ahora. Es, es un cuerpo ya solamente espiritual, no como de carne. Como que él quiere dejar claro, aunque es como irónico lo que le preguntaban ellos, porque como ellos no creían en la resurrección, tampoco deberían haber creído que volvemos a ser cuerpo, pero como lo hicieron porque querían ver si Jesús caía como en la trampa de ellos,
pero como que eso me llamó mucho la atención, que Jesús deja claro de que nosotros no vamos a volver a tener como los mismos sentimientos que tenemos ahora, ni las necesidades, sino que es otro tipo de vida la que vamos a tener. No morimos, pero sí resucitamos como en espíritu solamente. Algo así es como que me da a entender. Ujú. Gracias, Paola. Ok, quiero que piensen en algo. ¿De qué forma digamos, este corazón caído de los saduceos en su forma de, ya sea cuestionar al Señor o de ponerlo en duda, o inclusive de creer algo que no corresponde? ¿De qué forma eso lo podemos ver hoy, quizás en nuestras vidas? Ese espíritu puede ser cuestionador, puede ser que se burla, puede ser o simplemente que no tiene claro lo que cree. ¿De qué forma lo podemos ver en nosotros hoy? Eh, yo. Buenos Dale, días. Daya. A mí, o sea, justo va conectado a la pregunta que haces, porque en Primera de Corintios 15, eh, también tuvieron la misma duda, como empezaron a cuestionarse mucho esto de que será que vamos a resucitar o no, y Pablo tiene que confrontarles, y justo en esta semana estaba leyendo, por eso fue como, ay, que está tan conectado esto, y él les dice, ¿no? Y ahí va el versículo que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces luego él termina diciendo el capítulo 15 como así, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo no lo había leído como completo el capítulo, pero justo es esta misma cuestión de que ellos estaban confundidos, pero estaban confundidos porque el círculo de amigos o tal vez con las personas que se estaban reuniendo mm, no era un círculo tal vez bueno o sano, sino que más bien era de confusión. Y, y a mí me llama la atención que, claro, nosotros podemos llegar a confundirnos, tal vez por dar oído, no a la palabra de Dios, ¿no? Y tal vez estar, eh, no sé, como recibiendo otro tipo de, o sea, no está mal como escuchar un podcast, como, pero lo principal es que nosotros también podamos leer las escrituras, ¿no? Y poder siempre meditar en eso. Entonces pensaba, a mí se me vino la palabra migajero, como tal vez nosotros como cristianos a veces vivimos de esa manera y no estamos realmente como escudriñando la palabra y preguntando a maestros también que tenemos y que Dios ha puesto en nuestra vida. Entonces, eso. Gracias, Daya. De hecho, se me vino esta pregunta a la mente mientras escuchaba, y es qué tan lejos estamos nosotras de ser como los saduceos. Porque es bien fácil mirar el texto y decir, los saduceos pusieron en cuestionamiento a Jesús y sentirnos como, ¿verdad? Como 3 peldaños más arriba espiritualmente de ellos, pero yo quiero ya un poco más aterrizando esto, de qué forma, qué tan lejanas estamos nosotras de ser como ellos. Y desde ahí no tiene que ser, digamos, sobre lo mismo, puede ser desde Yo, diferentes aristas que se ven. Alguien dijo yo. yo. Yo creo que cuando nos aferramos tanto a las cosas de acá y vivimos como si no hubiera una eternidad, vivimos aferrados acá, yo creo que estamos prácticamente afirmando eso, Ujú. porque todo, todo gira en torno a lo que estamos viendo, a nuestro materialismo, incluso a nuestra familia, a nuestros hijos. O sea, estamos tan aferrados a este mundo y a las cosas de este mundo que incluso cuando nos tocan temas como la muerte, no nos queremos morir porque entonces hacemos una lista de todo lo que nos falta, ¿verdad? Entonces, y que no podemos dejar eso y no como decía Pablo, ¿verdad? Que para él era ganancia estar eh, con Cristo, pero a veces nosotros no vivimos así, vivimos más bien aferrados a este mundo. Entonces yo creo que más que todo, creo que tu pregunta iría como por ese lado. Ujú. Yo creo que también, o sea, sí podemos ser como los saduceos también y lo vemos hoy.
que es muy fácil tomar, o sea, tenemos el acceso a la Biblia, pero hay un analfabetismo y hay eso que tú nos dices y nos adviertes siempre que vamos a meditar, que no corramos a aplicarlo a nuestra vida de inmediato, porque a veces romantizamos demasiado la Biblia en el sentido de que siempre estamos buscándole el lado que nos beneficie y obviamos aquellas áreas o aquellas partes que nos incomoden. Hace unos días leía o veía, creo, al pastor David Platt hablar de cómo se ha utilizado Filipenses eh, 4, no me acuerdo, pero el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, em, y creo que en eso también el Señor podría llamarnos la atención de, están ustedes muy errados en que tomamos muy a la ligera el texto y también eso nos lleva a cuestionar al Señor en temas o incluso ni siquiera interesarnos en esto que decía la hermana Rosibel. Y yo lo pensaba hoy en la mañana, miren, es increíble la cantidad de sobreinformación con la que vivimos que nos aterriza a vivir en el placer del ahorita. A mí me gusta ver un programa que se llama no sé qué financiero, o sea, el tipo se pone a revisarle la finanza a personas gringas y es increíble cómo la gente gasta hoy, o sea, y saca su dinero de la pensión para poder ir a Disney y saca su dinero para el de la pensión para comprarse la Bubus. Esto es un ejemplo. Pero entonces yo digo, estamos tan hambrientos de alimentarnos con lo inmediato que ya no pensamos en la eternidad. Y no sé si ustedes se acordarán, porque yo sé que algunas personas no lo recuerdan, pero Andrés está en esa etapa en la que la muerte es un tema para él. Y está así como, mami, y el día que ustedes se mueran, yo no sé qué voy a hacer sin ustedes. Y mami, ¿y tú crees que el Señor me va a consolar cuando ustedes se mueran? Y entonces la muerte ha estado en la conversación estos días y, y hay algo que las abuelitas decían y que mis maestras de escuela bíblica siempre mencionaban y decían, hay que anhelar el regreso de Jesús, hay que anhelar el morirnos y estar en su presencia. Y yo me he examinado y les puedo decir, yo no tengo presente y es una cosa que he estado orando de Señor, dame anhelo por tu presencia, de si me tengo que morir, dame paz de que me voy a morir y que voy a estar en tu presencia o anhelar tu regreso porque no lo entendemos. Y perdóneme, pero le va a parecer chistoso. Yo me acuerdo de chiquita decirle al Señor, cuando hablaban del juicio en la escuela bíblica o hablaban de la muerte, y decía, Señor, no vengas hasta que yo me case. Entonces, perdón que sea tan sincera, pero es esto que decía Rosibel. Estamos tan en los problemas, en los privilegios de esta vida, en el goce del momento, que nos estamos olvidando de Jesús y de la eternidad y de que no es una vida, que no se acaba aquí. O sea, hay gente que cuando tú les predicas en la calle te dicen, no, es que el infierno es ahorita. El infierno es ahorita que estamos en la tierra. Y no es así. Entonces tenemos que vivir. Yo oigo a mis hermanos pentecostales que a veces dicen, hay que vivir con mentalidad del reino. Y lo utilizan para hablar del dinero. Pero si realmente pensáramos en la mentalidad del reino, escuché a una atea que si es que mira, dice, yo una de las cosas que no entiendo de los cristianos, dice, es que si yo de verdad creyera que Dios existe y que va a haber una condenación por no creer en Él y que va a haber un juicio eterno, yo estaría como loca hablándole de ese Dios a todas las personas a mi alrededor. Y a mí ese video me confrontó
porque no lo estamos haciendo y creo que estamos malinterpretando la Biblia como los saduceos, muy enfocados en los placeres de Elohim. Gracias, Gaby. Majo, ¿Alguien más que quiera compartir? sí, Yo Majo, buenos quisiera días, soy yo. compartir. Uh, soy Flor Ángela, de Lima, Perú. Sí, Eh, dale. y, bueno, yo estaba viendo, ¿no? Que a veces dejamos que el orgullo y la soberbia, ¿no? Eh, Pensamos que el conocimiento que tenemos es suficiente, ¿no? Y leemos solamente por leer superficialmente, ¿no? Pero no estamos indagando, ¿no? Como la iglesia debería, ¿no? Que ellos Sí, no se conformaban solamente con lo que escuchaban, sino que ellos iban a la palabra, ¿no? A buscar, e indagar, ¿no? Si estaba correcto lo que ellos enseñaban, ¿no? Y creo que debemos ser un poco más como la iglesia debería, ¿no? Y también no dejar, ¿no? Que nos inflemos en el conocimiento que tenemos, sino que dejemos que la palabra del Señor nos transforme y nos guíe, ¿no? Nos muestre las cosas correctas para no equivocarnos y no ir tras otras cosas. Gracias, Flor Ángela. Suri, tú también querías decir algo. sí, me, me estaba confrontando mucho porque, o sea, pensando en lo que todos están diciendo, y es que a veces, em, como que a veces uno en la vida cristiana pasa como que por etapas, ¿no? Y también me recordaba que, no por echarme flores, pero ahorita estoy leyendo tu libro y me ha como que también confrontado mucho, y es que, o sea, podemos leer la Biblia de manera diaria, ¿no? O sea, pienso en los saduceos que tal vez ellos eran maestros, ¿no? De la palabra en cuanto a que la conocían, ¿no? O sea, tal vez se la podían leer diario, pero no tenían algo que es sumamente importante y es que no tenían la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces nosotros, me ha pasado, ¿no? Que puedo leerla y como que digo, no, como que mi corazón siguió igual. Ya leí, ya hice mi check, pero mi corazón sigue igual. Y algo que he tratado de hacer es genuinamente antes de abrir la Biblia es orar y decir, Señor, abre mis ojos para verte, porque incluso aunque ya llevo ciertos años, a veces no te veo en la palabra, ¿no? Y eso me doy cuenta que es completamente mi necesidad de mi insuficiencia humana, de que aún en mi poca capacidad intelectual no puedo conocer a Dios, sino que Él tiene que hacer su obra en mí para que yo pueda leer la palabra y Él sea revelado a mí. O sea, eso ni siquiera proviene de mí, ¿no? Aunque tenga todas 5 Biblias de muchísimas, em, eh, sí, ¿no? O sea, digo, eso viene del Señor y eso me hace como que reconocer completamente mi insuficiencia y saber que incluso para leerla necesito que Dios me ayude para poder leerla y poder verlo y que abra mis ojos para contemplar la maravilla de su palabra, ¿no? Ujú. Entonces eso como que me da también un poco de tristeza por ellos, ¿no? Que eran tal vez, pero no tenían esa revelación que solo el Espíritu Santo nos da, que solo proviene de Dios, ¿no? Entonces, Mm, pues yo quería compartir eso. Gracias, Suri. Y escuchándolas y como cada una también relacionándose desde su, ya sea desde su propio pecado, desde cómo ven que en cierta forma se relacionan con los saduceos. Y quiero preguntarles cómo Cristo es respuesta a nuestro corazón. Eh, Cómo Cristo es respuesta inclusive al corazón de los saduceos. Cómo la obra de Cristo se hace suficiente, porque si nos vamos a quedar solamente en cómo nos relacionamos con ellos, no hay esperanza. O va a depender de nosotros la esperanza, pero lo cierto es que si hay esperanza, no depende de nosotros, está en Cristo. Y quiero escucharlas a ustedes pensar en eso, cómo la obra de Cristo es suficiente para rescatarnos de un corazón como el de los saduceos, o inclusive
¿cómo fue suficiente para rescatar a los mismos saduceos de su error? Porque es probable, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice, pero es muy probable que varios saduceos se hayan terminado convirtiendo después de que el Señor haya muerto. Entonces, ¿cómo la obra de Cristo es suficiente para ese corazón? Es suficiente y necesario. O sea, es como esta misma distracción, esta misma sobreestimulación y pensamiento terrenal. El Señor es tan bueno que nos interrumpe con estos pasajes y nos enseña y nos recalibra. O sea, como que nos vuelve la mirada hacia Él y es como, hay algo más. Y si hay algo más, entonces hay esperanza, porque aquí podremos tener sufrimiento, pero hay una eternidad que va a ser llena por el Señor. Entonces, a mí realmente cuando me he tenido que enfrentar a la muerte, eh, creo que la muerte, y no sé si les pasa a ustedes, pero normalmente cuando se muere algún familiar o un amigo y vamos a la vela, al velorio, eh, los pastores siempre predican y hablan sobre la eternidad y la mayoría de momentos cuando hemos asistido a velorios cristianos, sí hay una tristeza, pero hay un gozo también no, hay una eternidad con Cristo, Él ya está en la presencia del Señor, entonces es una esperanza diaria y una responsabilidad de siempre ir a la palabra y buscarla al Señor. O sea, creo que eso es una de las cosas que este taller y Arde mi corazón nos enseña que no es saber para pelear, o sea, no es conocer la Biblia para andar peleando con la gente o para darme gusto a mí misma y decir, no, yo estoy bien, sino es salir confrontada. Mi esposo es muy neófito en la fe en muchos aspectos y a veces cuando salimos de la iglesia bromea y dice, oye, el pastor estuvo duro el mensaje. No, puras pedradas, dice. Y nos reímos, pero le digo, qué rico salir confrontado con la palabra, porque eso quiere decir que la palabra está haciendo algo. Qué horrible sería si la palabra solo nos dijera, "Tú muy bien, cosito". O sea, pero no un confrontamiento solo de, pecador cochino. Es, sí, sos pecador cochino, pero hay esperanza en Jesús y sos amado y hay un camino y hay esperanza. Eh, yo creo que quizá nunca los saduceos alguien los había contradecido de esa forma. Y cuando el Señor nos contradice y nos confronta, es para que no sigamos como estábamos, sino para transformarnos. Y miren, yo he crecido en la iglesia, o sea, soy cristiana creo que desde la panza, bueno, voy a la iglesia desde la panza de mi mamá, pero no fue hasta el momento en el que yo comprendí que era insuficiente y que mi insuficiencia no era para destrucción, sino para la esperanza de que Jesús sí es suficiente. Por mucho tiempo yo quise hacerlo en mi fuerza de dejar hábitos, de dejar malas prácticas y solamente al rendir esas malas prácticas a Jesús hubo esperanza. Entonces, yo algo que siempre le repito al Señor, gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra es constante y es eh, propicia para la transformación que nos acerca más a ti. Y duele, porque duele, o sea, no deseamos a Jesús naturalmente, ni deseamos agradarle a Él, sino a los deseos de nuestra carne, pero qué rico es eh, saber que el Señor, o sea, seguir a Jesús lo vale. Gracias, Gaby. Rosy. Cuando tú haces la pregunta, cómo es Cristo suficiente? ¿Cómo es su obra? Bueno, empezando, bueno, por que si Él realmente no hubiera, esa obra redentora, nosotros realmente no hubiéramos tenido
hoy en día, la esperanza de realmente una vida con Él y una eternidad, empezando por ahí. Y segundo, también su obra redentora lo que hizo fue dejarnos su espíritu. Y ese es el espíritu que trata de que ese corazón caído de los saduceos y que muchas veces, a veces nosotros tenemos cuando nos enfrascamos en las cosas del mundo, que ese espíritu nos dirija o nos confronte y nos hace poner también el querer como el hacer. Entonces, tenemos su espíritu en nosotros para poder, ¿cómo se llama?, desearlo a Él y poder querer las cosas que Él quiere, porque sin eso sería totalmente imposible. Sin eso no quisiéramos nada con Cristo, si no quisiéramos seguir vivir el hoy por el hoy nada más. Gracias, Rosy. Sí, amén. ¿Quién más? ¿Quién más puede? Yo sé que a veces es difícil, es más fácil quedarnos viendo como la condición caída en la que nos reflejamos en el texto, que el texto refleja, pero yo me he dado cuenta que usamos mucho esta frase, que de hecho Rosy dijo, que es Cristo es suficiente, pero ¿cómo la aterrizamos? Y ahí empiezan los conflictos, la gente empieza a trabarse, no saben cómo aterrizar. Entonces, una de las cosas que estoy incorporando en el taller es agregar esta pregunta al final de nuestras meditaciones y es ¿cómo la obra de Jesús es suficiente para, para esta área de mi vida? Quizás para el hecho de que estoy aferrada a lo terrenal, no estoy pensando en la resurrección, no estoy pensando en que voy a pasar mi vida eterna con el Señor, no tengo motivación para eso, o de repente en el hecho de que no estoy siendo fiel a las Escrituras, no paso tiempo con ellas, estoy escuchando voces que quizás no debería escuchar y eso está alterando mi entendimiento de la palabra, o quizás que tengo un corazón, sí, soberbio, burlón, quizás no con Dios, pero sí con mis hermanos y mi forma de relacionarme es en base al orgullo. Entonces, ¿cómo la obra de Jesús es suficiente para redimir estas áreas de mi vida? Y lo cierto es que si Cristo no hubiera muerto en la cruz, como decía Rosy, para empezar, yo no tendría ni siquiera un deseo por el Señor. Su muerte en la cruz hizo de mi corazón de piedra un corazón vivo para Él. De hecho, hay veces en las que yo estoy luchando con algo y lo veo como una montaña, así como un imposible de escalar. Y antes eso a mí me frustraba muchísimo porque veía como otra vez en lo mismo, otra vez, ya para la majo. Pero el Señor empezó a tratar conmigo en recordarme que el que hace el corazón de nuevo es Él. Él es el que hace nuevamente el corazón. Y había un texto que empezó a venir a mi mente que no, el texto no lo recuerdo, pero son las palabras como, Él es el que pelea la batalla, Él es el guerrero, Él es el que va a hacer de nuevo las cosas. No soy yo. Yo puedo tener la intención que a los 5 minutos la olvido y vuelvo a lo mismo. Es altamente probable. Y me pasa en muchas áreas de mi vida. Pero es Él el guerrero victorioso. Es Él el victorioso. Es Él el que hace de nuevo mi corazón. Y no es como que lo hace, me convierto y ya está, mi corazón es nuevo. Es un proceso de santificación que va a durar toda mi vida. Y entonces eso hace que yo deje de poner la esperanza en mi esfuerzo, ¿ven? Y que pueda confiar y dependa del Señor. Entonces, cuando vuelvo a caer, vuelvo a decirle, Señor, recuérdale a mi corazón que el que lo va a hacer nuevo eres tú. Y ayúdame en lo que yo necesito. Entonces, la obra de Cristo es suficiente porque es su obra la que va a hacer de nuevo mi corazón.
pero hay ciertas cosas que evidentemente es responsabilidad nuestra. Eh, y nuestro esfuerzo o nuestra responsabilidad aún en eso no es suficiente y nunca va a ser suficiente. Y eso es bueno porque quiere decir que nos lleva una y otra vez a depender del Señor. Y me fui totalmente al punto de lo que estaba hablando, claramente, para variar. Pero volvemos al recordatorio porque la obra de Jesús es suficiente, tanto para mi actitud, tanto para mis deseos del futuro. Em, y había una más que estábamos viendo, y para mi deseo de pasar tiempo con la palabra. Entonces, Jesús es suficiente porque el Señor renueva nuestros pensamientos, el Señor renueva, hace nuevo nuestro corazón, el Señor nos da el deseo de poder ir a la palabra. Y si nada de esto está ocurriendo en tu vida, quizás lo que nosotros necesitamos ahora es ir al Señor y pedirle perdón porque estamos tan enfocados probablemente en otras cosas, llenando nuestro corazón y nuestra mente de otros contenidos, por llamarlo de alguna forma, que hemos dejado de lado del Señor. Y no es que el Señor no está, es que nosotros no le estamos dando espacio en nuestra mente para que Él haga su obra. Ahora, lo bueno es que Dios puede con nosotros. Lo malo es que muchas veces usa un hoyo para llamar nuestra atención. Entonces, hermanas, no esperen el hoyo, no esperen el jalón de orejas, no esperen la llamada de atención. Seamos más humildes, vayamos al Señor reconociendo nuestro pecado en lo que el Señor les haya hablado en esta mañana. Y pídanle al Señor ayuda y también conciencia de aquello que no están en donde no están dando la talla. Pero recuerden que el que hace el corazón nuevo es Él. El que cambia su interior no son ustedes, sino es su esfuerzo. Sí, tienen que hacer su parte, pero no pueden depender de eso porque se van a ver estafadas por ustedes mismas. No lo van a lograr. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos para escribir una reflexión final. Em, Esta reflexión no es a modo simplemente de reflexión, sino es a modo de oración. Entonces van a escribir aquello con lo que el Señor las ha dejado en esta mañana, como si estuvieran hablando con el Señor. Si nos vamos a tomar unos minutos para hacer eso. Recuerden que no es simplemente una reflexión, sino es a modo de oración. Entonces escriban como si estuvieran mandándole una carta a Jesús. ¿Ok?
Bien. ¿Alguien que quiera compartir algo de su reflexión? Claro. Bueno, yo lo que puse es que le agradecí al Señor porque me recuerda que mi corazón es engañoso y muchas veces se parece al de los saduceos. Y que esto resulta en que quiero muchas veces que todo sea resuelto acá, mi enfermedad, mi felicidad, mis necesidades, digamos, de este lado de la eternidad. Pero también le doy gracias a Dios porque me recuerda que la vida sigue por la obra de Jesús, que la vida y la eternidad por medio de su gracia y por la fe que Él ha puesto en mí, en confiar en esa obra de la cruz, me ayuda a saber que Él sigue su obra de perfeccionarme en la verdad. Y me acordaba de Juan 17:17 que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y le pedía que por favor me ayude a vivir con los ojos fijos en Jesús y aferrarme siempre a sus promesas. ¿Y cómo puedo hacer eso si no conozco la palabra, no? Entonces me daba decirle, Señor, por favor, dame que mis afectos sean para el Señor, dame amor por Cristo, por tu palabra, para poder ser transformada de gloria en gloria, para poder ser santificada en este proceso que está de este lado de la eternidad y que no termina, sino hasta que Él venga y yo pueda estar con Él en gloria y que mi mirada sea para Él en el sentido de recordar que no, la vida no es aquí, la vida es Cristo y la vida es y continúa, o sea, va a ser un proceso hermoso, glorioso cuando ya estemos en su presencia y esa debe ser nuestro objetivo, digamos, seguir perfeccionándonos, seguir conociendo al Señor, porque eso es amarle. Ayer alguien me comentaba una frase que decía, amar es arriesgarse a ser conocido. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Se dio a conocer y se entregó a nosotros por amor, como dice Romanos 5:8. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Amén. Realmente sin su palabra, nosotros, hermana, estamos perdiendo el tiempo. Si no estamos en su palabra, estamos perdiendo el tiempo. Es a través de su palabra el medio que Dios eligió para santificarnos. Si no estás en su palabra, ¿en qué estás? Porque estás en algo más. El tiempo no está vacío, o sea, no es como que no estoy en su palabra y no estoy en nada, estoy en la nube, no es así. Hay algo que te está llenando. ¿Qué es? Si tú quieres ser santificada, si tú quieres la obra de Cristo en ti, si tú quieres ese corazón de piedra, un corazón de carne, tú necesitas su palabra. No hay escapatoria, no hay un camino mágico, no hay una ruta más corta, no hay. Ese es el medio que Dios ha dispuesto. Y si Dios lo ha dispuesto así, es porque eso es bueno para tu vida. Así que deja de huir de su palabra, vuelve a ella, sométete a ella y pide la ayuda del Señor para hacer lo que tienes que hacer. No confíes en ti, vas a ser vilmente estafada por ti misma, no confíes en ti. El Señor es el que va a hacer la obra, pero haz tu parte. Así sea imperfecta, haz tu parte. El Señor se va a encargar del resto, porque Él es fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Bien, anuncios parroquiales. La semana de la conferencia de moldeadas normalmente no hay taller y la razón es porque yo ando agotada ya, desde antes de que empiece la conferencia yo estoy cansada. Tengo que ir como 5 veces al aeropuerto a recoger gente, tengo gente en mi casa, entonces es bien matado para mí y normalmente es la semana de la conferencia y la posterior porque todavía estoy en plena resucitación, estoy resucitando. Entonces solamente les quiero avisar con tiempo, la próxima semana sí hay taller, la que sigue y la subsiguiente no hay taller. O sea, creo que es el 19, que no hay, el 19 y el 26 de noviembre no hay taller. Entonces, de noviembre tenemos la próxima semana y las dos que siguen no habrá taller. Y después ya retomamos en diciembre con normalidad. Bien, entonces, oremos. ¿Quién quisiera orar para cerrar este tiempo? Yo, Gracias, Uri. oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy podemos, Señor, estar reunidas en un mismo sentir, Señor, conociendo, Señor, y sabiendo que conformamos tu cuerpo, Señor, qué glorioso es
pensar y saber, Señor, que has llamado a los pecadores, que nos has llamado a nosotras, Señor, y que has tenido misericordia de nosotras, que nos llamaste por nuestro nombre, Señor, y en esa cruz, Padre, estaba en tu mente el nombre de cada una de mis hermanas. Te pido, Señor, por sus luchas y pruebas de manera personal que tienen, Señor, que seas tú, Señor, con ellas, aún en medio de la enfermedad, en medio de una pérdida, Señor, en medio de lo que cada uno esté atravesando en esa temporada de la vida. Señor, ayúdanos a verte y a contemplar la maravilla, Señor, de tu palabra, de este maravilloso plan de redención en el cual nos hiciste, Señor, partícipes. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor, por tu palabra, por el amor que has tenido, Señor, ese amor que es a veces, Señor, difícil de entender, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos amas, Señor, y ayúdanos a contemplar tu palabra, a estar en quietud, aún en medio de tantas distracciones, Señor, que tenemos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté quieto, pensando y perseverando en ti. Te doy gracias, Señor, por todo esto en tu precioso nombre. Amén y amén. Bien, gracias Suri. Gracias a todas por estar acá. Un miércoles más. Si el Señor quiere, no regresa, no nos lleva y que nos lleve con gozo. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios las guarde. Bye. Muchas gracias. Linda semana.